En la línea telefónica recibimos al doctor José Medina Mora. José Medina Mora es el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. José, ¿cómo estás? Muy buenos días. Víctor Hugo Arteaga, Manolo Yáñez aquí en cabina. ¿Cómo te va? Muy buenos días, Víctor Hugo, Manolo. Qué gusto saludarlos. Igualmente, cuando México se encuentra en un momento complejo, en un momento en el que se está dividiendo al país, en el que se ataca a las instituciones, en el que pues todas las cosas se hacen a conveniencia de la presidencia de la República, ustedes han salido como empresarios a defender al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Federal Electoral, entre otras cosas que está haciendo la Coparmex, lo cual nos parece muy interesante porque desde mi punto de vista personal me parece que es importante que los empresarios tomen el lugar, puesto que son quienes generan la actividad económica en este país. Han firmado ustedes un convenio de colaboración entre Coparmex, el INE y el Tribunal Electoral, querido presidente. ¿Cómo puedes explicarnos este convenio que han signado estas tres instituciones? Sí, con mucho gusto, Víctor Hugo. Nosotros hemos llevado desde hace varias décadas la observación electoral. Esto es desde la ciudadanía, el tener ciudadanos que ejerzan esa función de observadores electorales, que nos permite ver pues desde las campañas cómo van avanzando, pero también especialmente la jornada electoral, el cómo van abriéndose las casillas, que estén abriendo en tiempo, si hay algún conflicto en alguna casilla pueda ser reportado, asimismo ver cómo van cerrando, de tal manera que podamos tener ese panorama de todo el país, de cómo ha transcurrido esa jornada laboral. Es una labor que hemos hecho en Coparmex, insisto, pues desde los 90s, que empezó pues este proceso en donde en este país decidimos que queríamos democracia, que fue cuando se ciudadanizó el IFE, el Instituto Federal Electoral, hoy INE, y que de alguna manera en estas 3 décadas hemos visto cómo ha avanzado la democracia en este país. Hemos tenido 3 distintos partidos políticos que han ganado la presidencia de la República, y desde luego con dificultades como son naturales en la democracia, pero han sido transiciones en paz y es lo que queremos que siga siendo. El INE nos ha demostrado que es una institución sólida, que sabe organizar elecciones, que sabe capacitar a los ciudadanos. Nada menos, Víctor Hugo, en las elecciones intermedias del 21, pues vimos cómo en medio de una pandemia el INE pudo organizar la elección de más de 20,000 puestos entre gobernadores, diputados federales, diputados locales, y esto se llevó a cabo en orden. Es por eso que desde la ciudadanía en Coparmex pues nos manifestamos en contra de que se destruya esta institución, de que se le quite personal, de que se le quiten facultades, y por eso pues ahora sí que en línea con lo que la ciudadanía, con la marcha del 13 de noviembre, en donde en más de 65 ciudades salimos a decir que queríamos defender la democracia, que queríamos defender al INE, y el 26 de febrero en las concentraciones en más de 100 ciudades, en 6 países, los mexicanos decimos que queremos democracia y que confiamos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Víctor Hugo. Y en ese sentido vimos que el fin de semana pues se quemó la figura, ¿no?, que representaba a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. Ustedes como Confederación Patronal de la República Mexicana, ¿cómo ven estos actos que están dándose en el país y estas expresiones pues de un discurso de odio hacia la primera mujer que ocupa la silla de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Sí, desde la ciudadanía y desde Coparmex respaldamos la labor de la ministra presidente Norma Piña. Ella pues lleva más de 34 años en el Poder Judicial, ha demostrado ser una jueza de criterio firme, que no se dobla. Eso es lo que como país necesitamos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos parece que, si bien es cierto que tenemos un país con libertad de expresión, esta libertad de expresión
debe de estar limitada cuando ya se ataca a otra persona o a una institución. En ese sentido debemos ser muy respetuosos, respetar la dignidad de cada una de las personas, respetar a las instituciones, y nos parece que los discursos que fomentan este tipo de polarización, de odio, y que se manifiesta en este tipo de acciones como la que vimos en la concentración en el Zócalo el 18 de marzo, antier, pues son reprobables, son acciones que no queremos que pasen en el país. Lo que necesitamos evitar es que haya violencia, necesitamos fomentar una cultura de paz, y esto se construye desde las autoridades, desde la ciudadanía, con la participación de todos. Y eso es lo que queremos, un México en paz, y es por eso lo que estaremos trabajando pues desde la ciudadanía para lograr que sean erradicadas todas este tipo de acciones de violencia que realmente no nos llevan a ese mejor México que todos queremos. José Medina Mora, soy Manuel Yáñez. ¿Cómo ven desde la Coparmex este hecho de estos ataques hacia el INE, después de que en más de 30 elecciones ha sido el partido de Morena ganador, y sin embargo aún así dicen que no es transparente las elecciones y por eso quieren destruirlo? ¿Cómo lo ven desde la Coparmex? Sí, de alguna manera el INE es una institución sólida, es ejemplo, pues no nada más en el continente americano, sino en todo el país. Tenemos muchos más avances que algunos países que se consideran con una mayor democracia, como los Estados Unidos. Por ejemplo, el conteo del PREP, el hecho de tener en la misma noche de las elecciones un resultado a partir de esta aplicación, de este sistema del PREP, pues nos da un paso adelante de lo que en otros países se obtiene. La identificación que tenemos todos los mexicanos con nuestra credencial del INE es parte de nuestra identidad, y por eso nos parece que quitar estos módulos donde se tramitan las credenciales para pasarlos a lugares públicos pone en riesgo la base de datos de los biométricos de todos los ciudadanos, pone en riesgo también el que todos los ciudadanos podamos tener acceso a esa credencial de elector, que nos sirve, claro, para ir a votar, pero también para identificarnos en pues muchas operaciones que hacemos todos los días. Es la identificación por excelencia de los mexicanos, y por lo tanto no debemos perder esa credencial de elector. Por otro lado, pues también es importante que se cumpla la ley en las campañas electorales, que se fiscalicen los gastos de cada candidato, de cada partido político, y esto ha sido algo en donde el INE y también el Tribunal Electoral han sido claves en el desarrollo de la democracia. Cuando un candidato excede esos gastos, cuando no reporta los gastos de campaña, pues es sancionado por el INE, y claro, cualquier candidato y cualquier partido pueden acceder al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y ahí es donde se determina si aplica o no esa sanción. Hemos visto cómo candidatos que incumplieron con la ley pues han sido sancionados, no permitiéndoles competir en una contienda electoral. Ese es el cumplimiento de la ley. Necesitamos un país con Estado de Derecho, y eso es en lo que estamos trabajando. Estamos platicando con José Medina Mora, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. Presidente, el hecho de que haya ya empresarios que salgan a levantar la mano diciendo que quieren ser presidentes de la República, o que el candidato de la oposición tendría que ser un empresario, ¿cómo lo ven ustedes desde esta perspectiva? No, en ese sentido, desde Coparmex somos altamente políticos, pero totalmente apartidistas. Esto quiere decir que no estamos a favor de ningún candidato, de ningún partido político, pero tampoco en contra de ningún candidato y ningún partido político. Esto nos permite tener diálogo con todos los partidos políticos, con todas las fuerzas políticas, y desde luego cada partido político o coalición está en la libertad de postular a cualquier ciudadano que cumpla con lo que establece nuestra Constitución, sea empresario o no. Nos parece que no es un requisito el que tenga que ser empresario. Cada partido político, pues en su ejercicio de la democracia interna, postulará a sus candidatos. También los partidos políticos tendrán que decidir si
hacen coalición con otros partidos políticos, con otras fuerzas políticas, y pues ellos decidirán si abren las puertas a Ciudadanos. Hemos visto algunos partidos políticos que han abierto puertas a Ciudadanos para ser candidatos a diputados federales, a alcaldes, inclusive a gobernadores, y bueno, eso es parte de la democracia, el que los partidos políticos se abran a que no nada más sean sus militantes, sino ciudadanos que estén dispuestos a trabajar por el bien común y que cumplan con los requisitos de la Constitución y también de los mismos partidos. Entonces estaremos viendo pues quienes postulan, y desde luego entablaremos diálogo con aquellos candidatos que sean postulados. Pues José Medina Mora, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado esta llamada para que sepa la audiencia la posición de ustedes en torno a este tan difícil, tan caliente tema que atañe a todos los mexicanos en este momento. Con mucho gusto, un abrazo para ustedes y un saludo para toda su audiencia. Muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.